Les voy a recoger ideas centrales, fuertes, para poder hacer el nudo de relación con lo que se viene en esta semana. Entonces, lo primero que yo llamé la atención es, ahorita lo estaba contando con profes en la oficina de Jaime, es, vengo a que hagamos un trabajo colaborativo. ¿En qué sentido? Que es de corresponsabilidad. O sea, es la responsabilidad mía, ética, profesional, en carrera de la vida, que eso traduce en currículum vitae, dar cuenta de lo que yo sé y hago. Entonces yo pido aquí la semilla, pero hay una corresponsabilidad de ustedes de recibir la semilla, imagen pues de la metáfora del sembrador, de recibir la semilla, nutrirla y dar después el fruto de ella. Porque yo ya lo he dado, por eso vengo a dar ese fruto, pero yo tuve otros que sembraron la semilla. Entonces por eso la primera idea general fuerte es la corresponsabilidad. Por eso nos invitaron a que publicaran, y bueno, si no van a publicar, al menos hacerlo en sus aulas de clase. Segunda, jaloné al tema de aprendizaje significativo crítico. Más que aprendizaje solo significativo, me interesa lo crítico desde el asunto del juicio de Crisos. O sea, que debemos colocar aquí y debemos colocar aquí. Que he intentado durante la primera tarde de la mañana y la segunda parte en la cual continúo, es que ustedes también se coloquen en crisis. Por eso nunca me han preocupado las movilidades. No me preocupan aún más, ojo a lo que voy a decir, no me preocupan aún más las licencias. Es decir, si alguno no está de acuerdo, me gusta. Porque ahí es donde uno se da cuenta de que hubo crisis. Ahí es donde uno se da cuenta que hubo crisis. Y si no, entonces el seminario no cobra por eso. Entre paréntesis, es como cuando defendí filoterapia por primera vez y la sigo defendiendo. Cuando me colocaba en escena con ella, y ya sea que la comunidad de los psicólogos me le dan pata por la filosofía, o la comunidad de los filósofos me le dan pata por la psicología, yo les coloco mucho cuidado. Y de ahí me salieron los otros libros. Yo no me enojo. Yo les agradezco que me hayan dicho eso, porque la nota que tomo, voy, reflexiono y cojo. Entonces, eso es crisis. Yo me coloqué en crisis para colocarlos a ustedes. Después pasé a la gran pregunta que casi jalona todo este asunto del seminario, y es cómo estamos iniciando la clase. Por eso me gustó mucho un compañero que ahora me dijo, hombre, yo siento que estoy ahí, o sea, no estoy en el seminario, estoy ahí en mi aula de clase. Es que por eso les dije al principio, colóquense cómo están comenzando su clase. Porque difícil es cómo llegamos a la clase, sería otro asunto, ¿no? ¿Cómo comenzamos para nuestra práctica docente? Y es, imagínense cómo están comenzando la clase, a partir de las preguntas que yo he llegado. Entonces, si es por provocación y seducción al conocimiento o desmotivación. Y después he venido haciendo la diferencia entre discurso y decursos. Palabra y hecho. Así lo resumo yo en esta síntesis. Palabra, discurso, palabra, elaboración mental, logos y palabra, y decurso, hecho. Porque a veces también hemos sido un poco incoherentes en lo que tenemos en la cabeza y lo que hacemos en la aula y fuera de eso. Entonces, palabra es discurso, pensamiento, y decurso, lo que yo hago en el aula de clase y fuera de ella. Y caí aquí a cultura. Porque ahorita la propuesta, y me voy a adelantar, eso no tiene ninguna cosa rara que lo diga, una de las cosas finales que voy a decir, una de las tantas, es que los invito a que entre todos generemos una nueva cultura de la evaluación. Evaluación. Si dejamos una nueva cultura de la educación, me parece delicado. Si dejamos solamente una nueva cultura de la evaluación, me parece delicado. Una nueva cultura de la educación, me parece delicado. Una nueva cultura de la evaluación, regresando al origen, a la naturaleza, a la base de la educación, y una estrategia, un medio, una mediación que la evaluación. Esa es la propuesta. Por eso no pasa nada que yo haya dicho casi una de las intenciones que tengo de tener. Bueno, y finalizamos esa mañana, pues este pedazo de la mañana, hablando de los sujetos pasivos. Sujeto docente que se coloca en escena. Cuando hablo de publicar, no hablo solo de revistas, sino que hablo de ensayo,
de perfeccionar, por ejemplo, un documento, un texto escolar, y yo colocarme allí y que yo sea el autor de ese texto. Y a la vez, hablar del estudiante como aprendiz, que lo pide pues el aprendizaje significativo crítico, aprendiz que reconfigura constantemente los significados para construir su propio conocimiento. Eso es lo que dice. Y yo les dije al principio, tengo que ser muy coherente con lo que Jairo y el equipo de estudiantes me pidió. Incluso me dicen y me mandan, vea, profe, es que usted viene, es A, un grupo de investigación que está estudiando la coherencia entre el aprendizaje significativo y las prácticas evaluativas. Montar mi ponencia frente a eso, porque es contexto. Si me hubieran pedido otro tipo de ponencia, lo hubiera hecho de otra forma. Entonces yo vengo también a eso, cómo puedo nutrir el grupo de investigación, cómo nutro a los invitados y cómo nutro la institución. Ok, entonces avancemos. Yo voy a proponer este mapa, que no es mapa, es un mapa territorio. O sea, mapa en el sentido de que lo dibujé, de que está ahí, pero territorio es por las unidades que se enlazan. O sea, que es mapa, sí, es mapa. Pero a la vez vamos a romper las fronteras del mapa, vamos a quitarle eso y voy a dejarlo abierto para que ustedes lo construyan conmigo, lo construyan con la museo, lo construyan en sus instituciones, lo construyan con los chicos, lo construyan, por ejemplo, en los grupos docentes, lo construyan con los padres. Entonces es mapa porque se los vengo a presentar así, pero es territorio, es campo porque queda abierto. Ok, en ese territorio o en ese mapa yo voy a hacerles la siguiente propuesta. La educación seguiré insistiendo. Es el asunto de la transformación del tejido humano para el desarrollo del conocimiento, la autoorganización y sentidos prácticas evaluativas. Voy a ir cada vez ahondando más en esa propuesta. Voy a hablar de la evaluación, pero antes de hablar de la evaluación voy a hablar de práctica evaluativa. Y al final caeré allá en una cosa que la llamo meta-evaluación. Y mi propuesta es no solo evaluación, sino evaluación. Evaluación es lo que yo he venido trabajando. La evaluación como el asunto de los valores, no desde la ética y la moral, sino del valor que le doy a la evaluación. Del valor. No que eso es malo, que es bueno, que es ético. No es esa el término valor, sino el valor que yo le estoy dando docente y estudiante a la evaluación. Ok. Siendo así, entonces, Moreira, del que se vino hablando, que trabaja el aprendizaje significativo, pero desde lo crítico, dice algo que ustedes y yo sabemos, por eso lo voy a pasar muy rápido y más a la propuesta mía, voy a hablar. Él habla de unas estrategias para ese aprendizaje significativo crítico. Y la primera de la cual habla es preguntas más que respuestas. Sí, él dice eso. Dice, el aula y la conversación que tengamos con nuestros estudiantes en el aula deberían manejarse más a través de preguntas que de respuestas. Sí, pero no es de él, viene desde Sócrates y viene desde la Grecia antigua, viene desde la filosofía de hace muchos años. La mayéutica, la ironía que ahora hablaba con un colega filósofo. Esa pregunta y respuesta es la única que genera crisis, o sea, crisis. Y entonces a eso yo voy a agregar dos más, o una más, perdón, también una más. Estoy hablando de una tríada que tiene estas tres palabras: crítico, crisis y criterio. Esa es la nueva que traigo en este instante. Criterio. Ya les expliqué crítico, ya se los dije, que es allá y acá, dentro y fuera de la cultura, o sea, cultura en ese escenario. Crisis, porque me coloco en crisis, me muevo con dos asuntos, no con uno solo. Y le agrego a esa triada criterio. Hago una pregunta, ustedes ya se dieron cuenta que digo muchas preguntas. Y la voy a leer, perdónenme, lo voy a leer, no me gusta leer, pero esta se lo voy a leer. ¿Acaso criterio? ¿Acaso no es de lo que nos quejamos constantemente nuestros estudiantes? ¿Que no tienen criterio? Sin embargo, también he escuchado la misma queja de directores de instituciones educativas, de rectores y de decanos. La misma. El docente dice, estos chicos de hoy no tienen criterio, estos estudiantes de hoy no tienen criterio.
aportar. Pero también he escuchado lo mismo cuando el rector se refiere a los profes, cuando el decano se refiere a los profes, cuando el director de programa se refiere a los profes. No tiene criterio. ¿Qué es el criterio entonces? El criterio, igual que crisis y crítico, es la única posibilidad de que yo en la cultura, allí donde estoy culturando, haga del territorio educativo siembra para cosecha. Entonces, ¿criterio qué es? Una triada no solo de enseñanza, aprendizaje, sino de enseñanza, aprendizaje, enseñanza. Cuando el estudiante sabe que también puede darle algo al aula de clase, profesor y compañeros, en el criterio. Claro, yo, estudiante, si es un estudiante, yo estoy como sujeto pasivo, receptor de información, regurgito información del profe de lo que él me pide. Y en eso ahí es una película de Harry Potter, porque afuera es donde está la realidad. Yo qué criterio voy a tener. Yo tengo criterio única y exclusivamente si yo sé que dentro y fuera del aula yo puedo aportar palabra. Yo voy a estudiar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 45 años, 50, 70. Yo solo puedo pedirle criterio a los estudiantes si tienen palabra, si son sujetos activos. ¿Por qué? Por eso la tríada. Por eso la tríada es crisis en el centro, porque es la que me va a hacer esto, es la que me va a hacer movilidad. Ojo, tiene que tener lo crítico, ya saben, dentro y fuera. O sea que mi discurso de aula tiene que ser coherente con la práctica afuera. Las evaluaciones tienen que ser coherentes con la información de dentro y con lo que el chico sabe de afuera, de su realidad y la técnica. Con ese crítico y crisis, el chico tiene criterio. Entonces es donde yo he venido haciendo una propuesta y se las voy a lanzar. Y es, tú te vas a ir de aquí muy animado y muy animada a escribir lo que sea. O para la revista, o para un libro, lo que sea. Tú te vas a ir muy animado a escribir algo. 1, 2, 3 horas. Entonces ya te colocaste en escena. Ya tienes palabra en escena. En cualquier escenario que sea. En ese instante, ya por ejemplaridad y por, digamos, ética, ya puedes pedirle con más fuerza al otro, el estudiante, el escenario que sea, que también escriba. Y pasados los días, eso es muy difícil. En el asunto de posgrado, yo por ejemplo enseño de 18 a 20 horas a los estudiantes, muy difícil, pero sí se puede ser más empleado que 16 semanas y en el colegio, y en básica primaria, es que más adelante, pasado la mitad del curso, unos meses, unas semanas, unos meses, o lo que sea, yo empiezo a pasarle el documento del otro. Ya primero tuvieron el mío, entonces el profe tiene palabra. Pero ya después empiezo a intercambiar el tuyo que lo lea el otro y el tuyo que lo lea el otro. Entonces ya empiezan a identificar que al lado del compañero no hay un compañero, hay alguien que también tiene palabra. ¿Sí ven? Entonces allí el criterio se fortifica en el asunto de que no son sujetos pasivos ninguno de los actores en esa representación. El profe tiene palabra, el estudiante tiene palabra. Y como es una triada de enseñanza, aprendizaje, enseñanza, vuelve otra vez a mí. Y yo aprendo de ellos. Y vuelve otra vez a ellos. Desde sus realidades. Ahorita un profe me decía, y entonces la realidad de los contextos, ¿cierto? El chico que no desayuna, el chico que no come, que viene de una vereda. Le pasó a Silvia de Maturana, la esposa de Carlos Calvo, que ahorita va a traer algo de, cuando habla del mapa escolar del territorio educativo, un chileno, muy interesante. Y a ella le pasó una investigación que hizo en Chile. La diferencia entre la profesora de un lugar urbano, o sea, un colegio urbano, y le pasó, y es tan curioso. Lo primero que le pasó fue que la profe les estaba enseñando dibujo, trazo, una cantidad de cosas, entonces una recta, un cuadrado, todas esas cosas que sabemos. Y la profesora le tocó, oigan pues, le tocó, porque es que ella lo que quiere es movilizar a cómo enseñamos y cómo actuamos.
le tocó ir a una de las casitas de un estudiante por un caso que hubo allí, que ella cuenta, y le tocó ir, y no era capaz de saltar las piedras para pasar el río en esa vereda. Entonces el estudiante, muy aventajado, dijo: profe, eso no es línea recta. Esa cuenta de la historia así bien natural. Claro, ella está enseñando la línea recta, y parecía ser que ella pensaba rectilíneamente. Cuando le tocó ir a la casa del chico en la vereda, le tocaba saltar las piedras y se caía. Y el chico le devolvió la frase: no, es una línea recta. ¿Qué estamos enseñando que no es la realidad de ellos? Ellos no tienen línea recta, no tienen ni siquiera pavimentados, no tienen ni siquiera panamericanas. Su contexto es otro. ¿Cómo podemos colocar en escena el contexto? Es la pregunta. Desde sus criterios. ¿Cómo? A partir de una crisis que genera entre lo que se les enseña en el aula y su realidad, pero tienen un momento crítico. Es decir, que en ese instante pueden hacer esto. No solo información, no solo realidad. Porque entonces, ¿para qué van al aula si solo la realidad? ¿Para qué van a que les enseñen? Pues entonces quédate en tu casa y mira tu realidad. Y no la lleves a pensamiento. ¿Para qué solo pensamiento sin realidad? Entonces solo se logra a través del criterio. Ojo. Continúo. Si ese criterio se da, es porque ya en ese instante nosotros también estamos sembrando. Porque estoy utilizando todo lo de la metáfora del sembrador y la metáfora de la cosecha y de la cultura. Por lo tanto, la pregunta que va es la siguiente: ¿qué contiene tu cerebro-mente? ¿Qué contiene tu cerebro-mente para ir a lanzar la semilla? ¿Qué contiene tu cerebro? Porque vuelvo y digo aquella frase que he venido trabajando como jugando con ella: dime cómo escribes, dime cómo hablas y dime cómo piensas. Entonces invito a que empecemos a hacer reconfiguraciones para esa transformación del tejido humano, desde el desarrollo del conocimiento, la autoorganización y sentido de las prácticas evaluativas, pero por nosotros mismos, para después ayudar a los chicos a que hagan sus reconfiguraciones. Porque la información que yo les doy a ellos y los que ellos reciben es la que yo les estoy dando. Entonces, ¿cómo pienso? ¿Qué tengo en mi cabeza? ¿Soy crítico? ¿Me muevo todo el tiempo en crisis? ¿Tengo criterio? O sea, para poder hacerse la pregunta en completud, ojo, no me la separen, esa triada. Para yo hacerme la pregunta, ¿cómo pienso? ¿Qué es lo que estoy diciendo en el aula? Y que lo que estoy diciendo en el aula tengo que colocar las tres. ¿Soy crítico? ¿Estoy en crisis constantemente? ¿Y tengo criterio? Si el docente y el estudiante llegan allí, entonces estamos haciendo corresponsabilidad. Porque si yo valoro en mí mis juicios críticos y mi criterio, voy a valorar los juicios críticos y el criterio del otro. Porque éticamente es lo primero que pasa en la cabeza. Cuando yo sé que yo tengo criterio, respeto la palabra del otro, respeto su postura. Aún más, hasta soy respetuoso en la forma de decir. La palabra da cuenta de lo que tú has elaborado también, éticamente, no solo desde el pensamiento, sino desde la ética. Eso significa entonces que le da más fuerza a esa otra triada que les he venido diciendo: enseñanza, aprendizaje, enseñanza. Entonces miren que todas las preguntas iniciales del seminario empiezan a cobrar otra cosa. Yo ya no voy a un discurso de poder, yo ya no voy a sentar mi palabra, sino que también no solo enseño mi labor docente, enseñar el doceo, sino que a la vez también sé que voy a aprender, porque como el otro tiene criterio, se aprende de él. Allí entonces viene este asunto. Dice también Moreira que después de las preguntas, más que respuestas, se necesita conciencia semántica. ¿Qué es para Moreira conciencia semántica? Es que el significado está en las personas y no en las palabras. Bueno, yo voy a explicarlo ahorita con algo que prefiero explicarlo de otra forma. Eso se vuelve un poco complejo, yo quiero explicarlo de otra manera. Bueno, y por último dice Moreira, sino que desde allí me baso para poder decir lo mío,
que se necesitan dos cosas adicionales como estrategias para el aprendizaje significativo crítico. La primera, el aprendizaje por error. O sea, que él valora, o sea, Moreira, Ausubel y todos los del aprendizaje significativo, todos los teóricos dicen, es necesario también llevar el aula y fuera de ella el aprendizaje por error. Y eso es lo único que le ayuda a uno al desaprendizaje, que se nos dice mucho hoy. Y por último, termina otra vez con Ausubel, todo el pensador del aprendizaje significativo, dice, y lo leo textual: hay que averiguar lo que el estudiante sabe para organizar la enseñanza en consecuencia de ello. Y ahí fue donde se empezaron a crear los famosos presados. O sea, ya el docente de hoy, a diferencia de otras épocas, ya llega y sabe primero en dónde está parado. Ya no llega a dar información solamente, sino que ya por lo menos hubo una movilidad de desaprender qué saben. Cuando ya el profesor sabe qué saben, va a ir, configura y reconfigura su clase y su seminario en torno a lo que yo sabe. Ok, ahora sí, quiero colocarme más en escena yo mismo. ¿Qué es una práctica? Una práctica tiene cosas absolutamente multidimensionales. Miren todo lo que significa práctica, y más práctica valórica. Es de carácter social. No hay una práctica si no es un piloto. No, sería imposible. Por eso la crítica a muchos de la época medieval y la modernidad es los teóricos. Cuando decimos los teóricos es porque les estamos diciendo que escribieron mucho que no sirve para nada. Cuando hay un término despectivo es que los teóricos se hace despectivamente es porque les está diciendo ¿y eso para qué? O sea, su carácter social, el del otro. Trascendental, ojo con eso. Trascendentalidad aquí no tiene nada que ver con religión ni con más allá de otro mundo. Significa eso precisamente, que entre el aula y fuera de ella. O sea, que yo voy a trascender. La trascendentalidad viene también de un origen de trans, y esa palabra significa como transporte, ¿sí? Parecido al transporte. Como yo voy de un lugar a otro. Pero trascendental del aula, ¿qué es? Que el chico va de un lugar a otro porque lo puede llevar. Entonces, ya no cierra la puerta del aula, ya no cierra la puerta del colegio y se va para la casa. Las puertas están abiertas porque el conocimiento que se le dio en clase le sirve para la casa, para la sociedad, para la cultura. Eso es trascendental. O sea, que lo que yo hago en mi práctica tiene que servir dentro y fuera de ella. Y si no, no es trascendental. El chico por eso dice, de nada me sirve. ¿Para qué, profe, eso? Ok. Otra, la reflexiva. Bueno, lo más sencillo cuando se ha dicho de reflexión es el revolver sobre reflexión. Pues eso solo se logra a través del criterio. Yo hago reflexión crítica y se logra a través del criterio. Yo puedo decir que yo reflexiono, bueno, porque es que hay una reflexión espiritual y uno se puede ir para un retiro espiritual y queda bien. Pero eso es otro tipo de reflexión, tipo espiritual. Una reflexión académica es de criterio, y para poder tener criterio y que el otro escuche mi palabra, debo colocarme en crisis y ser crítico. Si no, pues no hay. No hay reflexión, el profe no reflexiona, los chicos no reflexionan si no tienen criterio. Intencional. Así como comencé yo, ¿se acuerdan? Yo comencé diciéndoles, la intención mía es esta y que la sintetizo. Tiene que ser intencional, es decir, yo tengo que ser consciente de mi acción. Y si no, no hay intención. La intención no es voluntad, eso es una cosa muy diferente, la voluntad es otro cuento. Lo intencional es que yo sé conscientemente para qué hago eso. Por eso les hice la pregunta al principio. ¿Es solo profesión? ¿Es solo vocación? ¿O son las dos? Si mi intención es ir a solo enseñar y que conozcan mi hoja de vida y que me suban a un pedestal y eso, pues entonces esa es mi intención y esa es mi acción. Acción de poder, ustedes no saben, yo sí sé, de malas, tienen cero, todas esas partidas. Me tengo que repetir. Si mi intención son las dos, enseño porque mi profesión, y doy cuenta de ella, me lo ha dado,
y le doy a la sociedad, pero a la vez estoy llamado a esto, vocación, las intenciones son diferentes. Ingreso al aula con otra palabra, ingreso al aula con otra actitud, porque es que la actitud dice mucho. La actitud dice mucho. El cuerpo habla, el gesto habla. Por eso existe en psicología lo no verbal. Pelean los novios, mi amor, ¿estás enojada conmigo? No. No es así, dime que sí. Bueno, pues ahora. Ustedes son lo mejor para mí. Y miren cómo lo dije, ustedes son lo mejor para mí. Espero de ustedes lo mejor en este seminario. Entonces, es eso también. O sea, ¿cómo llego allá? Es porque yo soy consciente de mis intenciones. Si no tienes conciencia de tus intenciones, entonces pues, ahí es donde viene el momento. Tengo que colocar en crisis. Relacional. Uy, eso es importante. Eso es importante porque es que es lo que necesitamos hoy. Necesitamos crear relaciones de todo tipo. Relaciones sociales, semánticas, epistémicas, de conocimiento, todas. Necesitamos tener la capacidad y la posibilidad de que el chico y yo mismo, todos los días, en el aula y fuera de ella, hagamos relaciones, hagamos tejido. Por eso lo del tejido. Arte. Hay un autor que estoy leyendo con una pasión inimaginable. Me encantó. Se llama Sir Ken Robinson. El Sir es porque él es inglés, le dieron el título honorífico. Sir. Él se llama Ken Robinson. Ha escrito muchos libros sobre creatividad. Y una de las cosas es esas. No estamos dejando. Él escribe solo para educadores, no más. Todos sus libros son educación. Y él dice: no estamos dejando que los chicos hagan arte en el aula. Arte. Como los artistas. O sea, como cuando tú vas a un, no sé, supongamos que este sea un lugar de arte. Entonces, pues es de pintura. Entonces, aquí están todos los lienzos, las pinturas, y los chicos en ese arte. Yo no sé si ustedes conozcan esa historia muy corta, la pueden buscar en internet y es una paginita. Vamos a hacer un dibujo. Búsquenlo, es espectacular. Vamos a hacer un dibujo. La historia es muy sencilla, es muy rápida. La profe de preescolar le dice a los chicos: traigan para mañana un lápiz y una hoja. ¿Qué vamos a hacer? Un dibujo. Entonces la profe empieza a dibujar en el tablero y los chicos empiezan a calcar. No hacen el dibujo, calcan el dibujo. Pasan a la primaria. Llega la profe de artes y dice: vamos a hacer un dibujo, y vuelve y hace el dibujo, y los chicos calcan el dibujo. Pasan a la universidad, bueno, a lugar de artes, y entonces llega el profe y dice: hagan un dibujo, y se sientan. Y los chicos siguen esperando a que el profe haga el dibujo. Que hagan un dibujo. Profe, no, estamos esperando que usted lo haga. No, estoy diciendo que hagan. Yo no les voy a decir que hagan. Entonces, claro, se aconductaron. Aquel profe les dice: vamos a hacer un dibujo. Y es muy divertido, hagan el dibujo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el arte es subjetivo. Es subjetivo. Así, por ejemplo, hablemos de pintura. El que no le gusta el arte abstracto va a criticar a los artistas del arte abstracto. Si es paisajista, pues vean a todos. Y hay gente que odia el arte. ¿Sí? Es eso, es el arte. Vean, miren, ustedes no se alcanzan a imaginar cómo estoy disfrutando de los colores que tengo enfrente, que ustedes no han podido ver, porque aquí ustedes, por eso llené eso de colores, porque ustedes no se pueden ver, yo sí. Veo ese verde con blanco, veo este azul, veo este, ¿qué color es ese? Color tierra, veo un rosado. Yo estoy disfrutando de las tonalidades. ¿Qué pasa cuando tenemos uniforme? ¿Qué pasa en nuestras aulas cuando unificamos homogéneamente a todos? Pero también peligro todo heterogéneo. Por eso lo diverso. Ok. Y entonces, la que más me interesa a mí, porque esa es la fuerza de la ponencia, está en la transformación. Y allí traigo algo que ustedes todos y yo conocemos, la famosa mitología del ave fénix. El ave fénix, que renace constantemente, momento tras momento, a partir de sus cenizas, no de las cenizas del profeta, sino de sus cenizas. Por eso allí es donde yo elaboro todo lo de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y de Moreira y todos estos. Y
Yo digo, sí, así es como se aprende del error. Hay que dejar. Yo renazco constantemente de mis cenizas. ¿Qué son las cenizas? Eso. Las equivocaciones, los aciertos, los encuentros, los desencuentros, las partidas, las llegadas, el amor, el afecto, el desamor, la tristeza, la angustia, la alegría, el éxito. Todas. Solo allí es que nosotros podemos empezar a pensar el mundo desde esa forma. Entonces, voy a hacer la parte final del seminario, que fue la intención a la que yo debo llegar y la evaluación. Pero necesita decir todo esto para poder decir que al discerna una de las miradas, una de las posibilidades, no es la única, así como si hubiese venido otro, o ustedes se paran aquí a decir también lo que ustedes han hecho y piensan. Una de las miradas es mi propuesta, y jalo esa propuesta a partir de esa urgencia. Es urgente reconfigurar las prácticas evaluativas desde las intenciones docentes. Esa es mi propuesta. Una propuesta sencilla, una propuesta humilde desde el sentido de que es una propuesta, no es arrogante, en el sentido de que debe ser así, no es ni siquiera es una teoría, es una propuesta. ¿Cómo la jalo yo? A ver, lo primero, la evaluación no es solo para el estudiante, la evaluación también es para el profe. Siendo eso, significa que la evaluación entonces no es el fin, sino el medio o la mediación para el aprendizaje significativo y crítico. Entonces, aquí me lanzo con una frase de mi, no sé, yo digo amado en el sentido de que me encanta, porque es mi autor favorito en este instante con el doctorado, Edgar Morin. Edgar Morin es un francés que fue el creador del pensamiento complejo, con su primer libro lanzado en 1977, que ha venido jalonando a todo el mundo, de punta a punta, sobre el pensamiento complejo. El libro más conocido de él, que en todas partes parece que se ha leído, es Los 7 saberes para la educación necesarios para la educación, que sacó la UNESCO con el texto de él. Es un libro muy sencillo, muy fácil de adquirir, es hasta gratuito porque se mete a la página de la UNESCO y lo pueden bajar. Miren, yo traigo una aseveración, una fuerza, un jalonamiento por parte de Morin, y de aquí yo me desprendo. Él dice esto, y lo voy a hacer textual. Él dice: ¿se puede enseñar bien pensando mal? ¿Se puede enseñar bien pensando mal? Eso nos devuelve a todo mi discurso y recurso de seminario. Necesitamos reconfigurar lo que tengo en la cabeza, mi forma de pensar. Necesito reconfigurar mi forma de palabra. Cuando dos docentes se encuentran y son disonantes, el peligro no es que sean disonantes, sino la falta de respeto por la palabra del otro. Cuando dos políticos se encuentran, el problema no es la diferencia política, no es la falta de respeto por la palabra del otro. Cuando dos culturas se encuentran, no es la diferencia cultural, eso es lo bello, no la homogeneidad. La diferencia es el respeto o la falta de respeto por la otra cultura. Y háganlo de ahí para adelante con todo lo que ustedes quieran. Entonces, cuando alguien te hable o tú le hables a alguien de lo cual no estás de acuerdo, sé respetuoso con la palabra. El tono también. El tono indica mucho. El tono. En algún momento de mi vida, pues hice algo muy loco de mi existencia. Me tocaba ir a compartir cada 3 meses a la cárcel de varones de allá en Manizales, la cárcel de Blanca de varones. Me dio por preguntarle el matón más delicado de allá, la pregunta que no se les puede hacer, pero yo no sé cómo se la dice.
¿por qué estás aquí? Es una pregunta que me puedo hacer. Me dijo, parcerito, por el tonito. Eso fue. Tipo, era matón, parece que le movía, bueno, claro, porque estaban tratando hasta psiquiátrico y todo el asunto así, porque parecía que había algo en su cabeza. Pero no era lo que le decían, sino la forma como se le decía. Como decimos en mi tierra, el madrazo bien puesto es papelero. Y todo el tiempo decimos los heridos, al menos entre parceros, entre amigos, entre colegas. Pero dígalo con ganas. Y dígalo haciéndole el énfasis en la mamá, a ver si no es papelero. No haga el énfasis en el hijo, sino en la mamá, que es papelero. Entonces, cuando encontremos un disentero, ¿sí? Cuando encontremos un disenso, también la palabra es muy importante. También es muy importante. Yo he aprendido a hacer algo que se los confieso. Cuando la forma como me hablan, la forma como me orden en el disente, pues es decir, en el que no está de acuerdo conmigo y de pronto nos separamos un poco, yo guardo silencio y más bien apruebo. Porque allí no hay diálogo. ¿Ustedes saben qué significa diálogo? Viene de dos palabras en su raíz: día a través, logos, palabra y pensamiento. Yo en mi primer libro de filoterapia hago un capítulo que se llama Diálogo versus Diálogo, y hago la diferencia del ego desde la psicología y desde el ego de la vida. Cuando yo hablo desde el ego, yo sé demasiado, yo soy dueño de tal cosa, yo he trabajado en tal sitio, no hay diálogo. Por eso cuando dos novios no se entienden, hacen diálogo, no diálogo. Entonces al final, después de una hora en que se gritan y se maltratan, lo único que hubo allí fueron dos monólogos en voz alta. Cada uno dijo, nunca se escucharon. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo eso es lo que yo he venido elaborando en mi cabeza. Entonces, por lo tanto, si lo elaboro en mi cabeza y tengo criterio frente a ello, el aula es igual. El respeto por la palabra, si se equivoque, es igual. Ustedes y yo sabemos que hay docentes que si los estudiantes se equivocan, la primera expresión de ustedes es muy bruto. De nada le ha servido estar en octavo. ¿Cómo se ganó eso? Mínimo pasó, mínimo fue usted la promoción de esa promoción. De eso, que los van pasando ahí. El famoso 5% que solo podía perder. No, yo creo que no. Ese chico nunca va a operar. El chico queda mudo para toda la vida. Te has equivocado, te voy a ayudar, vamos a construir juntos. Tu palabra es la mía. De pronto tienes una idea errónea, a lo mejor de pronto no la comprendiste bien. Te voy a significar esto. Tú vas a hacer el significado de ello. Yo le doy lo que significa, él lo elabora. Y después de que yo lo elabore, por favor, vuelves y tomas la palabra. Y ahí sí, cuando vuelva y toma la palabra, le digo frente al público y con todas las ganas, así como grité la primera vez, que no lo voy a hacer, felicitaciones, eres el mejor. Es muy diferente. Bueno, tendríamos cantidad de ejemplos. ¿Por qué yo jalo hacia eso? Porque la urgencia es reconfigurar. A ver, estos aparatos, este aparato, no sé qué configuración tenga, tendría que meterme en el sistema operativo. Pero yo recuerdo en mi época cuando llegó el famoso 286, 386, y ahora estamos ni siquiera ya en el Core 2 Duo, sino en el i5. Ustedes se imaginan cuántas generaciones han pasado. Y sin embargo hay gente que se compra el último para hacer una carta Word. Pero mis estudiantes de publicidad durante 3 años que enseñé en pregrado no les podía servir y sus papás nunca lo comprendieron. Me van a empezar con ellos. Nunca lo comprendieron que para publicidad y diseño necesitan tener siempre el último. Porque para esos software, esos programas, la configuración del computador no me sirve. Core, Photoshop, y eso no sirve, no funciona bien. El papá juraba. Como el chino también pedía un poco de más para otra cosa, ellos también se lo ganaron. Claro, usted sí no me compras cada año. No, sí, es cierto. Tiene que conseguirlo, porque es que su configuración no sirve. Hagan crisis de su configuración. ¿Cómo están configurados ustedes?
Porque a la vez de cómo están configurados ustedes y que yo les estoy diciendo, reconfigúrense a partir de ustedes, ojo, no se reconfiguren a partir de otros, no. Acuérdense la ave Fénix, reconfigúrense a partir de sus cenizas. No digan, es que yo quiero ser como el otro. No, déjenlo de ser. Y sé tú. Pero no te quedes siendo tú siempre. Sé tú todo el tiempo moviendo, reconfigurando, haciendo giros, haciendo movimiento. No te compares nunca con nadie. Si tú te reconfiguras, vas a ayudar a partir de tu práctica eduevaluativa en el aula, cómo educas, cómo enseñas, cómo aprendes y cómo evalúas a que esos chicos sean lo que nosotros estamos esperando de ellos, o sea, que tengan criterio. O sea que ahí, en ese instante, es donde la evaluación cobra sentido. ¿Cómo? Primero, miren que son tres, es una hélice, solamente hay de tres partes. Provocando y seduciendo, no desmotivando, ya lo dije en principio. ¿Cómo provoco y seduzco? Yo les traigo una propuesta. Cada uno seguro, que si recojo la hoja no de preguntas, sino una hoja de propuestas de cómo provocar y seducir, saldrían las 400 que doy, seguro. La mía es a través de, o la mía, pues, por eso ni cabía, a través de la religación con el todo planetario. Eso suena muy filosófico, suena muy loco, suena muy elevado. No, es sencillo. Es lo que les dije de especialista. Es lo que les dije de las disciplinas separadas. Es lo que les dije del aula fuera de la realidad del aula. Es todo eso que les acabo de decir. De todo planetario es que no son ni homogéneos ni heterogéneos, que no son negros y blancos, que no son buenos y malos. Bien, si yo en mi discurso, solo voy a colocar un ejemplo, no más, solo uno más. Si yo en mi discurso docente, en el aula que sea, en el sector, movimiento, contexto que sea, yo les enseño a mis chicos a través de eso, porque yo soy el que enseño, que la vida afuera es de buenos y malos, y que ustedes tienen que ser los buenos. Pregunta, es una pregunta ética, no moral. ¿Cómo se van a enfrentar a los malos? ¿Con armas? ¿Recogiendo más de 6 millones de judíos y mandarlos a un campo de concentración nazi? Pues como así me lo enseñaron, que en el aula eran buenos y malos, todo el rato afuera hay que acabar con los malos. Como tienen cero, disfrutarlos. Claro. Eso no ha sido pues en la Grecia y en Roma, que a todo niño deformado lo tiraban de un alto. Entonces, en la puerta del auditorio dice, solo entran los buenos. Si yo hubiese visto ese letrero en la entrada, no. Yo ni quiero ver mucho de bueno. Es una mixtura de cosas raras. Entonces, nuestro discurso del curso es cómo tengo elaborada mi cabeza, desde todos los sentidos, cómo pienso, cómo actúo, cómo es mi vida ética, cómo es mi vida moral, cómo son mis relaciones con la sociedad. De toda esa configuración, como un equipo, un computador, yo también soy eso. Y a los chicos que están conmigo el tiempo más grande de sus 24 horas al día, ellos me escuchan. ¿Qué va a pasar al final? Tarde que temprano, esa movilidad hacia allá en otras realidades afuera va a empezar ellos también a movilizar. Por eso, alguna vez aprendí algo hace muchos años. ¿Existen inconformes activos o existen inconformes pasivos? El inconforme pasivo que dice, como todo es así, si no lo hacemos. Y por eso salió el libro La culpa es de la vaca. ¿Salió malo el zapato? No, es el zapatero, no, fue la fábrica, no, fue el cuero. Ah, fácil, la culpa es de la vaca. No, yo creo que no hay culpa, primero. Y no es de la vaca, no es de nadie. Tú quieres ser un sujeto activo, pues movilízate, moviliza tu aula.
tarde que temprano, así como se movilizó de otra forma, se moviliza otra. Yo no sé, esta yo sé que es un poco compleja, pero no quiero dejarla pasar. Yo no sé si han leído, visto, lo que sea, el famoso efecto mariposa. La película es solo una partecita, eso es un pico ahí pues, psicológico del efecto mariposa, pero la verdad, Konrad Lorenz, que fue el creador del efecto mariposa, que empezó a mirar el efecto climático, se da cuenta que toda la vida es un caos, se da cuenta que eso es irreal. Por ejemplo, esta mañana y anoche Jairo me decía, hermano, estamos congelados del frío, y yo desde que empecé Tuluá estoy ardiendo, yo sudo. Ustedes están en este instante en frío. Bueno, eso pues es como para el clima fuerte pues, que tiene Tuluá. ¿Qué pasa entonces con el clima? Digo, Konrad Lorenz, es un caos el cual nadie puede organizar. Por eso casi siempre lo que nos dicen en televisión va a llover, no llueve. Casi siempre. Es una locura. En cambio, el ser humano sí puede organizarse. O sea, el mundo es un caos, sí, pero puede organizarse. ¿Cómo? Con el efecto mariposa. Y se los voy a explicar de la mejor forma posible. La mejor, no he encontrado otra, que es muy difícil de entender esa teoría, como viene desde la física y desde la termodinámica, eso es una locura. Pero hay un ejemplo, y es lo laboral, el clima organizacional. Todos ustedes y yo hemos tenido varios jefes, siempre. O nos han cambiado el rector, o nos han cambiado el decano, o nos han cambiado el director del programa, o nos han cambiado lo que sea, pero siempre no nos miremos hacia abajo. Si ustedes son directivos, no miren hacia abajo, miren hacia arriba, o sea, el director que han tenido. Y solo por cómo inicia ese directivo, el jefe conmigo, cambia todo. Si la universidad le apuesta más a la docencia que a la investigación y a la proyección social, este congreso, este encuentro no se da. Porque estaría centrada, efecto mariposa, inicio, estaría centrada en que los efectos es sacar muy buenos estudiantes. ¿Ya? Entonces tenemos que tener que muy buenos licenciados, muchos profesionales, maestría y doctorado para que enseñen muy bien. Ya, efecto mariposa. Llega otro y dice, qué pena. Docentes de lo que sea, pero investigación. Pucha, se puso una cosa grave. Docente que no investigue, esté en un semillero o produzca, no sirve. No es solo lo que enseña, sino que tiene que investigar. Efecto mariposa. ¿Cómo inició el efecto? No. Si enseñan bien o si no investigan, no. Es la imagen que está hablando pasito. Es la imagen que mostremos hacia afuera. O sea, tenemos que ser la Harvard del Valle. Así enseñemos mal y así hagamos investigación. Efecto mariposa. Clima organizacional, por ejemplo, también en cómo es el jefe. Si el jefe manda o si el jefe es líder. Todo, coloque los ejemplos que quieran. Eso es efecto mariposa. Yo tengo la esperanza en el efecto mariposa, que al menos de estos 300 y pico de maestros, colegas, amigos que están aquí sentados, algunos van a ir a aletear aquí y a mover un tsunami al otro lado. Yo, y quien se quiera unir a mí, que crean en los inconformistas activos, yo espero en eso. Pero necesitamos hacerlo desde las intenciones. O sea que tu provocación, tu seducción, tiene que movilizar. No hay efecto mariposa si seguimos haciendo lo mismo. No, tiene que haber un movimiento al principio, dice Konrad Lorenz. Tiene que haber un movimiento al principio, un giro, o de la palabra, o del curso, o de la práctica, para que esos chicos y eso también se movilicen. Tiene que haber un primer momento. Hacia afuera es difícil, sí. Que la realidad es muy compleja, claro que sí. Por eso te estoy diciendo que por compleja, muévela tú. Si fuera estática, mi discurso no sería este. Si la realidad no fuera compleja, si la realidad no fuera de contradicciones y de contextos muy diversos, mi discurso no sería este. Mi discurso, ¿en cuál sería? Saquen todos, por favor, la USB y yo les grabo las diapositivas y nos vamos. Ya. Y entonces en un formato vamos a lo aplicamos. Método científico.
No, como yo sé que hacia afuera es complejo, como los contextos son diversos, como cada uno tiene una realidad, desde lo subjetivo, desde lo objetivo, por eso se propuesto. Y lo propongo desde el efecto mariposa, es porque cada uno de nosotros puede hacer un movimiento inicial y al final se cambia. Solo que se demora, claro, se demora, no es tan sencillo. Entonces allí es lo que yo propongo. Ya ustedes lo siguen haciendo, religar, o sea, volver a ayudar a unirse con el todo. Voy a dar solamente algunas pistas de prácticas, tocables, digámoslo así, no solo teóricas. La primera, ojo pues, que todo nuestro discurso sea siempre de interpretación y de aplicación, no solo de teoría. Entonces eso significa que cuando yo preparo la clase y voy a hacer la evaluación y voy a recoger la evaluación, todo va a estar jalonado hacia criterio, crisis y crítico. No a voy, doy información y recojo información. Esa es una primera. Dos, que sea dialógica, diálogo, no dialégica o dialégica. No, yo tengo el poder, tú tienes que aprender, yo sé, tú no sabes, bueno, todas esas cosas, sino, venga, conversemos, enseñanza, aprendizaje, enseñanza. Otra, desde lo ético, la palabra, ¿cómo hablo? ¿Qué digo? ¿Qué categorías morales uso en mi clase? Porque esos chicos van a ser después el fruto afuera, y yo también lo soy. Ahorita les voy a dar unas pistas desde lo objetivo en algunas cosas subjetivas que siempre me han preocupado, especialmente en ensayos. Siempre me ha preocupado cómo calificar un ensayo. Siempre me ha preocupado. Yo les tengo ahorita una propuesta. Otra, estrategias metódicas. O sea, no hacer programas, sino estrategias. Irme al territorio esperando que pase algo. O sea, voy preparado con algo. Claro que sí, pongamos unos cascos, pongamos un buen informe, algo que me defienda, pero pues estés preparado porque haya de pronto un pulsón al lado, pero también haya otro aquí. Y el casco, como no tenía aquí, como lo usan los orientales, especialmente los de Kung Fu y todo eso, entonces el chuzo entró aquí y te mató. Entonces este te salvó. Es eso, o sea, juguemos que la vida es una estrategia, porque el campo es abierto, no está preparado. Que hagamos el tránsito, que es la propuesta que yo les traigo, del mapa al territorio educativo. Y ahí es donde yo les estoy hablando de Carlos Calvo. Carlos Calvo Muñoz, chileno, escribió un libro espectacular, maravilloso, que dice eso, del mapa escolar al territorio educativo. O sea, que dejemos de pensar en mapas, que, yo ya sé cómo voy a ir allá y voy a hacerlo así, esa es la geografía y eso. No, un territorio que tiene incertidumbres. Ojo con esto que es clave. ¿Cómo estoy diseñando el mundo? Como le digo ahorita del efecto mariposa, que todo está ordenado, entonces no hay nada que hacer. O les estoy diciendo a los chicos que cuando salgan van a ayudar a organizar el mundo. Entonces ahí despierto creer que la creatividad. Profe, si afuera está organizado, primero, hagamos eso de 12 años en 3. Profe, ¿para qué 5 años? Si yo voy a ir a dictar clase. Profe, si afuera no hay nada que hacer, nada que inventar, nada que crear, pues entonces dígame la fórmula, yo la aplico. Como esa no es la verdad, ustedes y yo sabemos que no es la verdad, entonces van a encontrar el sentido de que son 5 años, son 11 años, son 10. Cuando el doctorado le dicen a uno, no porque se ignora, sino que es cierto, te puedes demorar 5 años, algunos no se gradúan, porque tienes que hacer una tesis de tu palabra y no de otro. Por eso no todo el mundo debe hacer un doctorado para hacer su palabra. Es por eso, porque hay que ir a crear algo que no existe, o recrear algo que existe, pero hay que volverlo actual, presente. Siempre es más fácil hacer una monografía, siempre es más fácil hacer un proyecto de investigación 2 más 2 igual a 4, ¿cierto? Cuando le dicen a uno tienes que ir a hacerlo, y ¿cuánto me demoró? 5, 7 años. No, dejémoslo así. Claro, te quitas. ¿Qué pasa entonces? Necesitamos más creadores. Y necesitamos generar eso en el aula, creación.
necesitamos pasar a la multiplicidad de matices y formas. Entonces hay que leer esa gran inteligencia múltiples. Para eso tengo una estrategia. La estrategia es tratar de, no sé, si la institución educativa lo tiene, pues con la psicóloga o yo mismo aplico test o aplico no sé, algo que me ayude a descubrir las inteligencias de cada uno. Si esa persona es muy buena para lo oral y el otro no habla mucho, escribe muy bien, yo los junto y todas las evaluaciones van a ser él escribe y él habla. Ojo, él escribe a partir de lo que él habla, antes de exponer. Yo no estoy hablando de la exposición la puede hacer otro, o cualquiera. No, digo yo es, habla, yo te escribo. Miren, esto, aquí hay cosas que yo sé que están quedando, que no las había escrito por encima. Habla que yo te escribo. Yo soy muy bueno para redacción, para ortografía, yo escribo. Pero entonces después los dos hablamos, o tú hablas, porque me da miedo hablar. Hagan todos un mapa mental. No, pero es que yo no sé dibujar. Y el mapa mental tiene como característica más gráfico que letra, a diferencia del mapa conceptual. Bueno, entonces vamos a hacer un trato. Tú haces el mapa conceptual y tu compañero, que es un artista maravilloso, te lo manda a dibujos. Tú le diste las ideas, tú le diste los conceptos, tú le hiciste el mapa conceptual, tú le hiciste el mapa mental. Y la nota es para todos. Pero no. A los 50 les pido mapa mental y el que no sabe dibujar saca 0, el que sabe dibujar ganó, saca 5. Al otro día un mapa conceptual, pero es una capacidad cognitiva superior para los conceptos. El otro necesita ser más gráfico, más artístico, no es capaz con los conceptos, saco 0 y ganó 5. ¿Qué tal si nos juntamos? Aprendizaje colaborativo también se puede decir ahí. Y de esto sí quiero ser pues un poco más fuerte en el sentido de que no estamos preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Estamos ayudándoles, colaborándoles, acompañándolos para que sean constructores del presente, que es muy diferente. Preparar estudiantes para el futuro es eso, o sea, ingredientes, cocina, preparo, comida, coma. Vuelvo y preparo, comida, coma. No, constructores, o más, que los verdaderos chefs no siguen recetas. El verdadero chef, de verdad, no sigue recetas, es artista, él juega, por eso adorna y entonces dice, no, y no le echo esta salsa, le echo la otra, no, la crema, le va a echar un poquito de eso, juega con eso. No son de recetas. Entonces así es que comprendemos esto, que el territorio educativo tiene sentido. Y les voy a dar varias claves, voy a tratar de ser muy específico en ellas. El territorio educativo tiene varias claves que me han permitido a mí, como a partir de los años y las investigaciones, decirles a ustedes cómo podemos jugar con ese asunto de la evaluación desde la evaluación. Ojo pues, lo primero, yo les había dicho al principio, necesitamos no solo motivación, sino relevancia del nuevo conocimiento, y si no, no sería aprendizaje significativo. Los muchachos nos preguntan todo el tiempo, profe, ¿y eso para qué? ¿Y cómo me evaluará, profe? Siempre son las preguntas al inicio de semestre o de clase, siempre. Profe, ¿y eso para qué? Así no lo digan explícitamente, no están preguntando sobre qué me sirve. Y dos, ¿cómo me va a evaluar? Porque claro, como les hemos vendido la idea de que ellos pasan de curso con una nota, no por su conocimiento, por su producción, por su capacidad intelectiva, sino que pasan porque la nota me dice, pasan. Como cuando tú pagas un pasaje, te puedes subir al bus. No lo pagas, no te vas. Como les enseñamos eso, ellos ya están condicionados. Entonces la respuesta es, profe, ¿qué necesito para pasar? Porque no estoy irme de aquí lo más pronto posible. Pero esto no me gusta. Entonces, dígame cómo paso, entonces dígame cómo me evalúo. Miren pues, estas ideas más, no tanto para posgrados, que son seminarios, sino que yo lo he venido haciendo, o en pregrado, que son 16 semanas, o en algún momento que estuve también en colegio, en secundaria. Y es, no empezar la clase, con clase, sino con un libro que yo amo, que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. El hombre en busca de sentido,
de Víctor Frank. ¿Qué hago yo con los chicos al principio? La primera clase es ¿cuál? Léanse el libro, lo comentamos en la segunda, y hago al frente de la asistencia en una palabra cuál es su sentido de vida. Entonces les hago este ejercicio y se lo hago a mis chicos de 45 años en la maestría, el día que inician. Siempre me toca iniciar con ellos, porque ese ejercicio es bíblico. Lo voy a hacer con el imaginario de la maestría. Déjenme, yo lo hago con el imaginario de la maestría. Son 2 años, son 4 semestres. A los 2 años, pues ya terminan su proyecto de grado y se gradúan de magíster en educación. Primer día de clase, nada, inducción a maestría, yo les digo, ok, estamos en este instante en el segundo semestre del 2012. Si las cuentas me salen bien, ustedes van a terminar en octubre, noviembre del 2014. Son 2 años. 14, ¿cierto? O sea, para octubre del 2014, ustedes ya tienen que tener proyecto de grado hecho para que se evalúe y se gradúen en enero del 2015. ¿Sí? Bueno, eso no es tan largo. Cuando uno entra ya está saliendo. Cierren los ojos, les digo yo a ellos. Imagínense que es febrero, dejémoslo porque enero todavía es ferias de Manizales y se pasa muy rico, entonces no hay grados. 15 de febrero del 2015. Estamos en el auditorio Santo Domingo de Guzmán, que es el auditorio de la Universidad Católica de Manizales, y en ese instante el rector les entrega el título Magíster. Pero lastimosamente, trágicamente, al siguiente día todos mueren. Uy, siempre pasa lo mismo. Es emocionante. Yo les muevo el piso. Entonces les digo, ahora sí abran sus ojos y escriban en el cuaderno que van a comenzar en esta maestría, ¿qué quieren que digan de ustedes en el epitafio en su tumba? Ojo, desde lo académico, porque todo muerto es bueno. No conozco la palabra de un pastor o de un cura o de quien sea que esté enterrando a alguien que diga en hermano, todo muerto es bueno, siempre. No. Para buenas personas no están en esta maestría. Para eso, retiro espiritual, libros de Walter Rizzo, y uno se va y hace otros cursos. No, aquí van a ser maestros en educación. Escriban ya el epitafio de qué quieren que digan de ustedes como magíster en educación el 16 de febrero del 2015. No se alcanza a imaginar lo que está pasando semestre tras semestre. Porque a quien entró por el 1278 solo para escalafón, ya no es. Bien el escalafón, bien la plata, bien los títulos, pero ya no es esa la intención. La intención es ese epitafio. Que yo ese día me muera y sea digno de llevar mi título. Porque se los he dicho más de una vez a ellos, magíster en educación, que deberían en este país quitar esos títulos magíster, que es otro lenguaje latino, que diga maestro en educación. Y la gravedad de lo que nos está pasando a nosotros es que no somos maestros. Porque un maestro da cuenta de su responsabilidad con la sociedad. Igual, cuando a mí me enseñaron mis profesores que iba a ser licenciado en filosofía, o sea, voy a tener licencia para enseñar filosofía. Y una licencia no es igual a una licencia de conducción que le sale a un tamal. O dar cuenta de que sabe manejar un vehículo, de que conoce las reglas de tránsito y las acata o no conduzca. Si usted es licenciado en filosofía, tiene que dar cuenta aquí en China de que sabe filosofía y puede enseñarla. Y si no, no es responsable y digno de llevar el título de licenciado en filosofía. Si es maestro en educación, sea maestro. Y lo lleva con dignidad y responsabilidad o no lo lleva. Lo demás es solo el título, solo el escalafón y más plata. Y en su epitafio no va a decir nada. Vacío el epitafio de esa tumba. Lo demás viene por añadidura. Los seminarios se gozan, los ensayos se hacen con placer, la tesis de grado se disfruta y se defiende frente a la sociedad. Todo lo demás, un 3, un 4, un 5, o una tesis meritoria, laureada o normal, cobra sentido. Porque soy digno y responsable de llevar lo que estoy haciendo. No hay otra manera.
Yo comienzo con esos chicos así. En pregrado lo he hecho. Primera y segunda semana. ¿Por qué? Porque las siguientes 14 tienen sentido. Las siguientes 14, así me demoro un poquito más en reforzar en la tercera y cuarta semana lo que iba programado para la primera a dar clase, le van a cobrar sentido. Aún más, esas 2 horas eternas de clase que a veces se vuelven hartas, pueden volverse de 1 hora teórica, seductiva, enamorada, de flirteo, de coqueteo hacia el conocimiento, y la otra hora, muchachos, para la biblioteca. Pero están para la biblioteca, no para la cafetería. O a bajar de tareas.com, perdón, buenastareas.com o monografía.com. No, se van a la biblioteca porque el profe en la hora me sedujo, me enamoró, me flirteó, me coqueteó. Tengo que ir a hacer algo. El posgrado también se hace, pero es más difícil. Vuelvo y digo, ese cuento tan concentrado de esas horas en un fin de semana se vuelve complejo. Así es que se empieza. Entonces, también voy a contarles otra cosa, también voy a contarles esto. Cuando yo después de que empiezo eso, yo ya no llamo a lista. Yo ya empiezo a decir, Carlos, ¿te acuerdas que tu epitafio está? Jorge, ¿te acuerdas que tu epitafio está? Estoy llamando a lista y de una vez estoy diciéndole y recordándole su epitafio. Pero es muy maluco llamar a lista. Porque quien está es bueno y quien no está es malo. No, aquí es su epitafio. Sé responsable contigo, vas a adquirir autonomía, independencia, vas a ser responsable con la sociedad, vas a ser responsable con lo que estudiaste, vas a darle cuenta a la sociedad de lo que hiciste acá y que no maqueteaste ni calentaste puesto. Otra, miren pues, les voy a contar esta que me ha parecido bien interesante. ¿Cuál es la diferencia entre lo subjetivo y objetivo en una evaluación? Voy a colocar un ejemplo. No me voy a meter con ciencias duras porque pues es más fácil. Claro, obvio. La fórmula tiene que ser así. Esa es la objetividad. El profe me puso 0, pues seguí la fórmula. Pero para quienes seamos, igual estoy en el contexto de los licenciados de la UCEBA y de una cantidad de profesionales, colegas, amigos, maestros que estamos en las ciencias humanas y sociales. ¿Cómo calificar un ensayo? Si alguien ahorita en la sección de preguntas o al final me da más ideas, les agradezco. Pero hasta ahora he venido logrando la siguiente. Solo se logra única y exclusivamente cuando antes del ensayo, que les voy a decir, hagan un ensayo sobre esto, les digo los criterios de evaluación objetivos del ensayo. No hay otro. Por ejemplo, yo tengo más o menos entre unos 6 y 7. Les digo, primero, les voy a calificar ortografía, redacción y normas APA sexta edición. Eso es objetivo, no es subjetivo. Les voy a calificar coherencia argumentativa. Hoy pues tengo que decir que es argumentación. Sí, pues cualquiera imagina que argumentar es decir, y no es eso. Tengo que enseñar que es argumentar. Coherencia argumentativa entre la pregunta que les voy a jalonar para el ensayo y los 3 o 4 autores que les estoy diciendo que sirven de referencia bibliográfica. Entonces, objetividad. Otra, si yo en el ensayo estoy pidiéndoles postura, es decir, les estoy diciendo coloquen también su palabra, aunque mínima, para que también no sea solamente un decir del otro, sino que yo lo digo también de mí, les lo coloco ahí. Voy a calificar objetivamente en criterio de evaluación tu palabra. Otra objetividad del ensayo. ¿Cuál? Derechos de autor. ¿Me lo citaste? ¿Me dices de dónde? Entonces, ¿qué pasa? Esas y otras más ideas es que cuando yo cojo el ensayo, siempre lo he dicho, es subjetivo. El ensayo es subjetivo, que es mi palabra. Pero ¿usted por qué me coloca el 3 si es mi palabra? Pero ¿usted por qué me dice que está mal hecho si es mi palabra? Entonces yo digo, ok, es tu palabra. Felicitaciones. Frente a la objetividad, primero, busqué esto en Google y no lo citaste.
un punto menos porque estás haciendo plagio. 2, te iba a calificar ortografía, redacción, buena semántica, sintaxis, todo eso. Para que escribas un buen ensayo, mira, o sea, ¿qué es sintaxis? ¿Qué es semántica? Yo no sé. Te dije que iba a calificar, Norma Zappa. Te dije, ojo pues con esto, te dije que tomaras postura, o sea, que también el ensayo tuviera tu palabra. No la veo. Eso parece un collage de 4, 5, 6 y 8 autores. Pero ¿cuál es tu palabra? O sea, ¿cómo hiciste el tejido para hacer el ensayo? ¿Sí? De la única manera de la objetividad en ese tipo de ciencias humanas y sociales, de los criterios de evaluación. Los subjetivos es respeto por la palabra del otro. Entonces, ¿dónde está la objetividad y subjetividad de eso? En los criterios de evaluación, en cómo es que tienen que hacer ese dominio simbólico, y la subjetividad está en que se pudo colocar en escena. Otra, objetividad y subjetividad. Y esto lo está pidiendo el mundo de la investigación. La investigación aquí en China pide 3 cosas. Lo digo para todos porque creo que nos sirve. Utilidad, pertinencia y novedad. Si esas 3 características no están en un proyecto de investigación, no pasa. Entonces la utilidad, ¿cómo hago yo que eso sea útil? Hombre, que dé cuenta el estudiante y obviamente también va a dar cuenta el docente de lo que sabe. ¿Cómo da cuenta de lo que sabe? También se usa la memoria. Claro. Se usa el análisis, se usa la interpretación. Y eso es objetivo. ¿Qué es lo subjetivo? La utilidad es cuando eso lo lleva a su contexto, a su vereda, a su casa, a su escuela, a su colegio o a su universidad. Eso es la utilidad. ¿Qué es novedad? En ciencias humanas y sociales, novedad es recreación. Nosotros no inventamos nada. Ya la paideia estaba escrita por Jäger hace muchos años. Yo no me inventé ninguna de las teorías que he dicho desde el principio, porque eso lo dijo Sócrates, Platón, Aristóteles, lo ha venido hablando Kant, lo ha venido hablando Pascal, Descartes. Yo recreo eso y lo hago novedoso cuando Jairo me envió un email diciéndome: Andrés Freddy Serna, te ubicas aquí. Entonces yo cogí todo, por eso les dije ahorita, me estoy contextualizando. En este seminario aquí, si me lo cambian, me cambian el chip y me dicen: escriba eso mismo, pero para otro tema, para otro grupo, para otra cosa, voy a reconfigurar. Ahí yo soy novedoso. Yo no estoy inventando nada, lo reconfiguro. Y cuando digo que es pertinente, hombre, lo acabo de decir. Cuando el chico le encuentra sentido al para qué de lo que aprende. Entonces él sabe que entre el aula y fuera de ella hay pertinencia solo y única y exclusivamente cuando dice: uy, todo lo que me enseñaron me sirvió de algo. Muy bien. Y esta tercera es la propuesta que les dije ahorita: una nueva cultura evaluativa, no una nueva cultura de la educación solamente, no una nueva cultura de la evaluación solamente, sino evaluativa. ¿Qué significa eso? Significa entonces que yo en ese instante debo empezar a jalonarme a 4 cosas que les traigo. La primera, bueno, discúlpenme, esa es la fórmula. No porque sea una fórmula, perdónenme que no es que me estoy contradiciendo lo que dije ahorita, no, es que es una fórmula matemática que sirve un resultado, no que fue la forma más sencilla de yo colocarlo allí para que ustedes lo capturen, o ya sea por memoria, tomen la fotografía mental o lo copien. Información más congruencia, más juicios, más decisión, más seguimiento, más regulación. Ya todo lo he dicho en el seminario. Yo solamente voy a ser explícito en algunas cosas. Primero, cuando yo hablo de información más congruencia, estoy hablando de contexto. Entonces la evaluación no es un fin, es solo un medio, una mediación entre lo que yo le estoy pidiendo que el chico sepa
y lo que el chico va a ir a hacer entre lo que él sabe y lo que tiene fuera. Entonces es congruente. Entonces dice, uy, sí, claro, yo tenía que aprenderme de eso porque miren que lo estoy haciendo. O yo lo hice pero no sabía. Entonces aquí lo estoy elaborando conceptualmente. Información más congruencia. ¿Qué significa lo de los juicios? Los juicios tienen dos connotaciones. Y es el resumen de lo que he venido diciéndoles durante la mañana. Lo primero, no juzguemos en la evaluación a las personas, sino a los procesos de lo que escribe en la evaluación. ¿Cómo juzgar a la persona? No yo, profesor, sino que se autojuzgue él. ¿Cómo? A través de la autoevaluación. Yo nunca, jamás le coloco a un estudiante mío un examen, una evaluación, un ensayo, un protocolo, una relatoría en el contexto que esté, sin que la última pregunta sea autoevalúe el proceso que acaba de vivir. Nunca. Si alguna vez, por ejemplo, enseñando filosofía del derecho, en el pregrado en la facultad de derecho, hice evaluaciones de 4 o 5 preguntas, siempre la última era, después de todo lo que has hecho, todo lo que has escrito, por favor, evalúate, autoevalúate con el proceso que acabas de hacer. Y se la califico. Si es de 1 a 5, pues por ejemplo le coloco un punto ahí. Siempre va a tener un punto, entonces ya ganó con 1, ¿no? Ya ganó. Entonces él sabe que se está moviendo él mismo. Otra, la evaluación, ojo, no es el medio, no es el fin, sino el medio para ser mejores en, y coloquen puntos suspensivos. ¿En qué? En cuando ustedes hicieron el diagnóstico de sus talentos. Si ese chico va a ser un artista en el futuro, la evaluación me tiene que ayudar a mí a que él todo el tiempo con criterio diga, yo voy a ser un excelente artista. Si va a ser duro para administración de empresas, economía, negocios internacionales y esas cosas, pues tendrá que ser duro en matemáticas, cálculo, contabilidad, estadísticas. Entonces la evaluación no es el fin, es el medio para que él sepa que eso que está evaluando y autoevaluando lo va a hacer siempre mejor para eso que él quiere, con las intenciones iniciales. Y la cuarta es la siguiente. Se habla mucho de teoría y práctica, mucho, y la diferencia que hay entre una y otra, y las distancias que hay y todo eso. Yo creo que la evaluación es para la praxis, no para la teoría. Yo lo creo así. Yo creo que la evaluación no va a la teoría como tal, va la utilidad, la praxis de eso que yo sé. ¿Saben cuándo fue que yo reforcé eso y le fui dando como más fuerza al asunto? Cuando yo trabajando en Derecho tuve que aprender de algunas cosas de Derecho, claro. ¿Cómo les enseñar filosofía del Derecho? Solo filosofía. La tenía que enseñar filosofía del Derecho. Me tocó aprender cositas del Derecho. Bueno, y por ahí en algún momento de la vida hice un diplomado en conciliación en Derecho, entonces me sirvió pues hacer ese diplomado. Y me di cuenta de algo que ellos mismos me dijeron, profes, estudiantes. Profe, la ley cambia constantemente. Las jurisprudencias todo el tiempo saben. ¿Yo para qué me memorizo de eso? Según el caso, ¿yo qué hago? Voy a la jurisprudencia y voy a la normativa y la aplico. O sea, que pedir memoria de eso, que posiblemente a los 5 años cuando salga, ya pasó, ¿para qué? Ahí fue donde me di cuenta que la evaluación no era para la teoría, era para la praxis. Entonces, ¿qué hacemos con la teoría? Hombre, entre la teoría y la praxis, ¿cómo me transforma a mí mi cerebro? ¿Cómo, por ejemplo, yo los hacía soñar a ellos de que fueran los próximos magistrados? Entonces, para llegar allá y escribir eso, por ejemplo, hacer una jurisprudencia, yo no puedo, si no digo reforma, sino con criterio. Porque el que escribe una jurisprudencia tiene la capacidad entre la teoría y la praxis de escribir la jurisprudencia. ¿Sí ven? Entonces, así fue como yo empecé, como a decir, bueno, ¿cuál es la fórmula? Pero no como fórmula aplicable, como vuelvo y digo, no estoy siendo incoherente, no así, sino como información más congruencia, más juicios. ¿Y cómo terminaría yo con decisión, seguimiento y regulación?
Pues con lo siguiente, se logra a través de esto. Y ahí es donde yo finalizo. La meta-evaluación. Y propongo evaluación/evaluación. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el estudiante no solo se siente evaluado, sino evalorado. No solo evaluado, sino evalorado. Cuando hace la autoevaluación, no solamente obtiene el puntico 1 de los 5, o el que sea cuántico, sino que siente que se autovaloró. Porque, el profe me hizo 4 preguntas de memoria que yo no necesito. Porque el profe me dijo, las necesito, y sí, las necesito. Pero la última yo nunca la había pensado. Entonces, en ese instante, el chico ya no responde solo las 4 preguntas de memoria, sino que a la última dice, ¿cómo voy? O sea, se mide el aceite de cómo voy. Y más si en esa última copian su epitafio. Porque dice, ¿cómo voy para yo ser digno y responsable que al final, cuando me muera, en mi epitafio, allá en esa tumba, me coloquen eso? Entonces, ya no hay autoevaluación, sino autoevaluación. Él se está valorando a sí mismo, lo que nos falta a muchos. Y, ojo con esto, supremamente clave. Vuelve y se refuerza lo que yo les decía ahorita. Si entonces vengo a proponerles enseñanza, aprendizaje, enseñanza, no cierra aquí, sino que vuelve otra vez, también la evaluación sería igual. Evaluación, evaluador, autoevaluación, autovaloración, y regresa otra vez, evaluación, evaluador. Cuando yo recibo evaluaciones, yo me estoy pidiendo el aceite camino de mismo. Entonces, la diferencia entre un profe que dice, mano de brutos, definitivamente de los 50 me pasaron solo 10, o se ufana de su ego y dice, era lo que yo quería, y lo dice así con voz tenebrosa, sino que dice, a ver, aquí pasó algo. Si de 40 me pasaron 10, cambio la estrategia. ¿Será que la estrategia de batalla, por ejemplo, ya no sería caballos en el moto? Ya posiblemente no es lanza, sino que es arco. Entonces yo también estoy evaluando. Miren la postura. Por eso, convencer el seminario dice, esto es corresponsabilidad y va para todo. No solo enseñanza, sino que aquí en adelante todo. Ya no hago la pregunta, como les fue bien, como les fue mal, y doy las notas, y digo ridículo a los malos, y pongo enaltecidos a los buenos, que esto al otro semestre cambian y todo eso. Y siempre es así, sino que yo digo, algo está pasando y voy a cambiar la estrategia. Como no llevo ya un programa, como yo sé que ya no llevo un programa, es una estrategia, la puedo mover. Yo la puedo mover. Pero si yo estoy programado, todo está esquematizado, perfectamente hecho, yo nunca voy a hacer una pregunta que pasó con los chicos, y nunca voy a hacer giros, y no voy a renacer de mis cenizas. O sea que la defensa muere. Y ojo con esto también, que aquí es donde yo voy a darle fuerza a evaluación. ¿Qué pasa? Si la propuesta es que estos chicos sean siempre presentes y no solo futuro, entonces voy a terminar con algo que yo me gocé ahorita en la oficina de Jairo, compartiendo con dos colegas, filósofos, y además de eso también pues, colegas de la maestría, y que además de eso saben de moral. Y traje una frase que he venido trabajando por mucho tiempo, y con esta es que yo voy a terminar. Perdónenme que no la escribí allí, si me fallé en eso. Es en latín, sino que es hermoso, no puedo dejar de decir en latín, y es vincit qui se vincit. El se suena como che en latín, o sea que lo escriben vincit qui se vincit. Se dice en latín vincit qui se vincit. Les voy a contar esta historia. En Grecia, las competencias, es que se generó fue por eso, porque estaba hablando de las competencias, evaluación por competencias, todo eso, que eso es otro discurso para otro día. En Grecia, las competencias eran con el currículum vitae, o sea, el que me leyeron ahorita al principio.
Curriculum vitae significa la carrera de la vida. Y viene griego. La carrera griega era yo vencerme a mí mismo. Eso traduce vinci qui se vince. Vence quien se vence a sí mismo. Entonces, si tú y yo estamos compitiendo, yo hago la carrera y me demoré 8 minutos. Yo nunca sé si tú te demoraste 7 o 9. No, a mí no me importa. Tú te demoraste 8, 9 también. Entonces a mí me dicen, te demoraste 8. Entonces yo vuelvo y corro y me demoro 7. Me vencí a mí mismo, no te vencí a ti. Cuando las Olimpiadas pasaron a Roma, a los latinos, que fueron las que tomamos en Occidente, y tomaron los gringos, y tomamos los latinoamericanos, era competir al otro. Entonces uno, después de que corre, dice, ¿cómo le fue? No, hermano, lo llevan con 30, lo tuvo la de oro, y si no, bailas. Entonces, yo me esfuerzo de tal forma, ojalá fuera un esfuerzo solamente. El esfuerzo es a matarlo a él. Es mi enemigo. Chao, hay que excluirlo. Yo debo ser el bueno, yo debo ser la de oro. Entonces, acabo con él. Cuando volvamos a las evaluaciones, meta-evaluaciones, más allá de la evaluación como medio y mediación, sino que el sentido es todo ese territorio, o sea, educar para la transformación del tejido humano, para el desarrollo del conocimiento en autoorganización y sentido de las prácticas educativas. Esos chicos les van a dar las mejores calificaciones, porque las mejores calificaciones no es el 5, no es el 4, es lo mejor que da él. O sea, que está venciéndose a sí mismo, no a otro. Cuando eso suceda, única y exclusivamente, cuando eso suceda desde mi postura, desde lo que yo acabo de sembrar aquí en este seminario, es que vamos a lograr evolucionar. Y es que vamos a lograr que el tejido humano, por fin, se teja, y no que lo andemos rompiendo. Porque cada vez que yo compita con otro y yo docente lo compare con otro, rompí un hilo. Rompí un hilo del tejido humano. Él se va a mantener tejido única y exclusivamente con la humanidad desde el mismo. Muchas gracias. Hemos hecho una especie de vínculo con respecto a las preguntas que elaboró el auditorio, porque consideramos que muchas de ellas ya fueron atendidas a través del discurso del doctor Andrés Frederick Cerda. Doctor Frederick, uno de nuestros asistentes le hace la siguiente pregunta: ¿qué opina usted de la siguiente frase? En América Latina no se educa, sino que se domestica. Cuando el lobo le dice al principito, domestícame, le dice, nada, para nada, porque se crean cadenas. Y tú y yo vamos a crear lazos. Desde mi exposición, eso es una cosa estratégica también les estoy enseñando eso, si yo puedo enseñar, y ustedes quieren aprender conmigo. Es que las preguntas se vuelven a veces tormentosas y la única forma de hacer respuestas es de tu contexto. No respondas lo que no tienes en tu cabeza ni lo que no tienes que enseñar. Yo voy a responder en mi contexto. Si la puerta está abierta, si el pájaro vuela, si el tigre ruge, si el león duerme, los lazos son como el tejido de humanidad. Se pueden apretar y desapretar. Las cadenas no. Si nuestra práctica evaluativa, nuestra práctica docente, nuestro cerebro, la forma como pensamos y no reconfiguramos, si no entramos en crisis, si no tenemos criterio y no generamos criterio, estamos creando cadenas. Porque lo primero que hacemos es entrar, cerrar la puerta de malas y de ahora en adelante lo que yo diga, cadena.
Ustedes me tienen que responder lo que me dan. Por eso un ancla, en ancla, pues, bueno, uno lo ve en películas, no es que yo lo haya hecho. El ancla es con cadena, es imposible que sea con un lazo. Imposible. Es un ancla porque ya se sabe lo que es. Es una cadena muy fuerte, bien enlazada, pero rígida, que queda así y el barco puede quedar anclado. No, la vida no es esa. La vida no es esa. Nosotros estamos. Miren, perdónenme, yo voy a traer una frase de Edgar Morin que a mí me encanta. Y creo que William ya se va a volver en el tiempo. Una frase de Edgar Morin que daba la vuelta al mundo y en esos 7 saberes de la UNESCO. Navegamos en océanos de incertidumbre en medio de archipiélagos de certezas. Navegamos en océanos de incertidumbre en medio de archipiélagos de certezas. ¿Qué significa eso para la pregunta? Venga, la realidad es un océano que tiene ecosistemas, que cambia con el tiempo, que produce mareas y mareos. Que los chicos por eso es que nos dicen, como Cristian y a mí, hermano, ¿de qué me sirvió la Nacho? ¿De qué me sirvió Argentina? Si ahora en ese de la compuesta no soy capaz. Ese es el océano de incertidumbre. Tenemos que prepararlos para que así sea, ellos se autoorganicen y organicen la realidad. Pero las certezas están en pequeñas islas del archipiélago. ¿Cuáles son las certezas? Las clases que yo doy desde un teórico, desde mi artículo de 3 páginas que le coloco a hacer a ellos, para que me lean y se lean entre ellos. Sí, claro, es cierto. Debemos hacer como el lobo y el principito, crear lazos, no cadenas. La siguiente pregunta tiene un preámbulo. Considero el valor del respeto como herramienta fundamental en el logro de los objetivos trazados. Ahora viene la pregunta. ¿Enseñan y aplican valores la familia y el Estado para educar a la humanidad? Repíteme la pregunta que ¿Enseñan y aplican valores la familia y el Estado para educar la humanidad? Claro, por el tejido de humanidad. Claro, por el tejido de humanidad. Yo lo que hago, ¿qué es un tejido? Traigamos aquí otra metáfora que se utiliza mucho en complejidad, y es la de la araña. Yo soy una araña y voy haciendo el tejido de humanidad con los diferentes nuditos que la araña tiene. Uno de ellos, la familia. Uno de ellos, la sociedad. Uno de ellos, el Estado. Otro de ellos, bueno, digamos, las instituciones educativas. Pero allí, el docente. ¿Qué hace el docente? Para no descontextualizarse la realidad y cerrar la puerta y decirle, chicos, aquí es otro mundo y afuera es donde está la realidad, que es la crítica que estamos haciendo. Que todo lo que yo haga en el aula, hable con ellos, comparta con ellos, y ojo, les pregunto en la evaluación, ellos lo hagan, no yo. Perdónenme, vuelvo y traigo lo que un gran hombre afuera en la escala me dijo: Freddy, ahí estoy, me siento parado aquí, pero no aquí, o sea, estoy pero no estoy, sí, o sea, estoy en el seminario, estoy en la observa, pero estoy en mi aula de clase. Por eso les dije, imagínense cada aula de clase. ¿Se imaginan ustedes, yo preguntando la realidad a cada uno de ustedes, para yo poder hacer mi discurso? Imposible. Yo hago un discurso y de curso que provoca que inicialmente les dije, colóquense como si estuvieran en el primer día de clase. ¿Qué pasa también con la familia y eso? Véanse la película La educación prohibida, ¿cierto? Ahí está eso. Somos fruto de la familia, somos fruto de la sociedad. Yo no quiero dejar pasar esta pregunta, Jairo, y si posiblemente hay una pregunta posterior a ella, pues ya fue respondida. Yo sé que me voy a meter en camisa de 11 varas fuerte con eso que voy a decir, pero nunca me preocupa. Mientras que estemos en este país de Estado Social de Derecho, aunque poco de eso de social y de derecho, mientras que la Constitución política nuestra hable constitucionalmente, por favor, constitucionalmente, de la libertad de cátedra, nosotros no estamos haciendo uso de derecho. Estamos dejándole el problema a la familia en la casa,
al Estado y a la política en el Estado. Y yo cierro la puerta y replico lo que me piden las políticas educativas. Cuando yo deje la puerta abierta e ingrese al aula, el que sea, desde preescolar hasta el postmortem, porque el profesor ya tiene 60 años y digo, ay, ya hice doctorado, ya hice postdoctorado, ahora que sigue, le dimos postmortem. Silvio, solo te queda requiem eterna y dolor. No tienes nada que hacer más para la sociedad. Desde el primer momento hasta el último, yo debo dejar el aula abierta, entrar a la libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra solo se logra por libertad y por cátedra con criterio. Si yo no tengo criterios, no hago juicios críticos, de verdad críticos, no hay libertad de cátedra. Entonces, por eso es que escindimos, separamos familia, Estado, escuela, y no es así. Esa no es la verdad. Hemos seguido depurando las preguntas porque consideramos que ya han sido atendidas con su ponencia, doctora. Lo rico de estos espacios es la diversidad que nos acompaña el día de hoy. Y noto con alegría que tenemos la presencia de madres comunitarias. Hay una pregunta. Un aplauso primero para la gente. Pregunta a una madre comunitaria. Nos dice, ¿qué nos puede aportar para un aprendizaje significativo desde la primera infancia, que son las semillitas del futuro? Compleja y no complicada. Es que esa es la primera equivocación que decimos cuando decimos complejo, que no es complicado. Sino complejo es porque precisamente ahí está el tejido. Yo creo que hay una cosa desde la primera infancia que le he venido dando también, como más en mi cuento mío de filoterapia, de la que cada reto que me metí de filosofía y psicología, que desde esto, pero allí aplica. Y es, ¿qué tanto? Voy a colocarme en escena como si yo fuera el profe de allí. ¿Qué tanto estamos dejando que el chico que llega allí, el niño que llega allí, al primer momento, escriba sobre la realidad de su casa, con sus padres, con su entorno, pero al mismo tiempo ya no vaya donde la mamá y el papá, o padrastro, madrastra, lo que sea, y le diga, vamos a hacer tareas? Hay que dejarlos ser niños. ¿Y cómo se puede lograr eso? Devolviéndoles lo que escribieron de la realidad de su casa, lo que con el profe en ese salón de preescolar y desde ese primer momento elaboran juntos para ya empezar a ayudarle al criterio de Crisos, y que escriba algo desde su arte, desde su talento, poema, literatura, cuento, historia, que haga un dibujo, puede que lo escriban, sino que dibuje. A muchos les gusta hoy, puede que algunos sitios tengan tecnología, entonces hagas un videíto, vean, todas las cámaras fotográficas ya traen video, hagamos un videíto, lo bajamos al computador, bueno, lo que sean los recursos mediáticos que haya. Ya no vayan a molestarle la vida a la mamá, bien cansada que está, trabaja todo el día, además es madre soltera muchas de ellas, y tienen que sentarse hasta las 11 de la noche con el chico a seguir haciendo las tareas, sino que vaya a compartir la reflexión del niño para alimentar también otro juicio y otro criterio a los papás. Hacer una escuela de padres me parece lo más camelludo que existe. Además, las escuelas de padres que existen no son verdad, porque las escuelas de padres que existen son para entregar notas o para decir otras cosas. O sea, una escuela de padres debería ser seria, escuela de padres, con un currículo abierto, oculto y explícito, con la asistencia formal de los padres. Como eso no es verdad, porque la vida laboral no nos deja, el tiempo no nos deja, los recursos no nos dejan, enseña el niño. ¿Y cómo enseña el niño a sus padres? Con criterio y con juicios. Así sean desde pequeños. Así se le devuelve la información a la mamá.
De ella la tomó. El chico va progresando, el niño va creciendo. Y ya no da información, sino que forma. Ese chico va a ser después, en su potencia, hacia primaria, hacia secundaria, universidad, el chico con criterio. Y está dándole la información a los papás. Se dicen a los papás: mira papi, mira mami, o tal cosa, mira, esto lo elaboré. Lo que tú me dijiste, lo que me dijo el profe, lo que yo dije, salió este dibujo. Explícame. Okay. Entonces ya no hay que hacer tareas. Ya no hay que aprender la memoria. Están construyendo. Y eso es aprendizaje significativo crítico. Porque recuerden que lo dijo Ausubel y lo dijo Moreira, Caballero y otros. Solo es aprendizaje significativo si después de toda la elaboración previa, todo el proceso, al final yo le doy el significado y construir conocimiento. El chico no puede construir conocimiento si lo que vas a ir a hacer tareas de lo que el profe les pide, porque la mamá tiene que hacerle la tarea a él, no él. No, él construyó en clase y va y le cuenta a la mamá y construyó. Para cerrar tenemos dos preguntas. ¿Qué tan coherente con el aprendizaje y con los estilos de aprendizaje es el evaluar a toda una población como lo hace el Estado a través de las mismas pruebas? Saber todo, saber dónde y saber si puedas saber. Si estuviera allí en ese escenario, podría decirle a los que nos crean, lo primero que diría, es que cambiaría de lugar, políticamente hablando, a que no nos dé Washington, de Estados Unidos, lo que tenemos que hacer, los modelos educativos. Segundo, me iría otra vez a un concepto inicial de mundo que habla de Europa. Esta es una frase muy linda que les comparto, y es: mientras que para Estados Unidos, y por eso así nacieron las competencias, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Nació la oficina de trabajo, no el ministerio de educación, sino fue una oficina de trabajo. Las competencias fueron creadas en el 82, 72 más o menos, y estuvieron formadas hacia el 92 finales de siglo, única y exclusivamente para trabajar, no más. Ya después las adaptamos a la educación. Yo hay una frase que hemos venido trabajando algunos y es muy linda: mientras que para América el tiempo es oro, para Europa el tiempo es arte. O sea, queremos es producción material, queremos es 5, 0, buenos, malos, o queremos es arte. Si queremos arte de verdad, aún más, no necesitaría estar allá para decir a los gringos que pues no es. Yo lo puedo hacer con libertad de campo, porque en la puerta, cuando inicio, dejo afuera las políticas educativas de las cuales sé que no me van a dar lo que yo quiero, entro y hago arte de la vida. ¿Qué pasaría entonces con pruebas a ver? ¿Qué pasaría entonces con hijas? Pasaría algo que les voy a contar muy fuerte. No todos tienen que ganar hijas. No tienes tú que obligar a que todos pasen pruebas a ver. La mayoría de los artistas en las facultades de artes no les piden eso. Déjenlos ser artistas. Déjenlos esculpir la multidimensionalidad de colores y de formas del mundo como es para nosotros. Déjenlos pintar para nosotros. Y otra es la siguiente, y he venido trabajándole a eso hace mucho tiempo, y lo he colocado más cuando me ha tocado estar con los directivos, o sea, los que tienen que dirigir el asunto de la educación. Y les he hecho esta pregunta: si hay respuesta, me la cuentan. No lo he encontrado. Díganme, ¿qué universidad está diciéndole a los estudiantes que cuando vayan a llevar la hoja de vida adjunten las notas? No conozco una empresa que te pida notas, ni siquiera para los que vamos a enseñar. Te piden el título y la posible práctica que tengas del título, o sea, la experiencia laboral. Nunca te piden tus notas.
Yo creo que hay que dejar ser. Y dejar ser es eso. Dejar ser. Nada raro si nosotros nos aplicaran en este instante, así sorpresivamente, entrar aquí con 300 y pico de formatos de ICFES o Saber Pro. ¿Por qué pasamos en ese momento? ¿Cómo pasamos en ese momento? Yo pienso que hay que dejar ser. Entonces allí ya yo no peleo con el Estado, ya no peleo con las políticas educativas. ¿Por qué? Porque dejo en mi libertad de cátedra que se desarrolle, por eso, bueno, ya la quité, el desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Arroyo, están enrollados, y desarrollo es que sean ellos mismos, no yo. A ver, un imaginario, y si dejo la pregunta. Ustedes compran un tapete para la casa, una alfombra. Ustedes se imaginan desenrollar la alfombra o el tapete en su casa y que salga otro dibujo, otra imagen. Oh, sorpresa, yo no compré eso. La vida humana no es igual a ese tapete. Es igual en el sentido de enrollarse, pero la vida humana es: tú llegas y tú te desarrollas según tus gráficas. Y si no cabes en mi piso, en mi habitación, pues entonces vete para la tuya y cabes en la tuya. Dejemos desarrollar al ser humano como es. Y eso solo se logra en el aula de clase. Antes de leer la última pregunta, permítanme, doctorles, hacer un comentario. Esta mañana les dije que el objetivo del quinto seminario y de los 4 que le han precedido es, a través de las ponencias, generar reflexión, en este caso reflexión pedagógica, y ante todo, de qué manera nosotros podemos ir transformando esas concepciones, esas prácticas evaluativas que nos puedan permear de manera asertiva el quehacer docente dentro de los salones de clase y fuera de él. Una vez más, creo que se logra el objetivo, que es generar reflexión. Discúlpame, Jairo, que es que me hiciste acordar de algo y no puedo dejarlo pasar. ¿Saben por qué? Porque como esa pregunta es muy espinosa, la anterior, el tema de Estado, ¿cierto? El tema de lo político, es hasta delicado a veces. Recordé en este instante una egresada nuestra de la maestría en educación pues, de la Católica, y allí tenemos una fuerza muy grande en el tema de etnoeducación. Ella trabajó en el Ministerio de Cultura, ya no trabaja allá. Ella es de Buenaventura. Logró, porque se le movilizó durante 2 años a estas nuevas reconfiguraciones, a que en la zona, Tumaco, Buenaventura, bueno, Chocó, todas esas partes de allá, se hiciera, gracias a ella, allá en el ministerio, una reconfiguración del plan curricular y de lo pedagógico frente a la educación. O sea, que sí se puede el efecto mariposa. O sea, que el asunto no es solo político, el asunto no es solo de Estado, el asunto es que pues, llega en ese instante, como inicia el aleteo, la mariposa, va a lograr que el efecto tsunami pase. La pregunta es, ¿quiénes están? ¿Qué tienen en su cabeza? Por eso necesitamos de que ustedes sean los que estén allá. Pero necesitamos primero que hagan su movilidad para que creen el efecto mariposa. Okay. Bueno, retomando el concepto de reflexión, que es el objetivo de estos espacios, hay una pregunta que creo que la llevamos todos, y es: ¿cómo puedo yo construir mi epitafio? Ay, qué maravilla. Subjetiva y objetivamente. Yo no soy capaz ya de hablar y de pensar si de 2 formas. Eso no lo logré con la complejidad. Yin y Yang, o sea, los contrarios. Desde la subjetividad, la historia del epitafio va del libro de Víctor Frank. El resumen del libro es que él era judío, ya murió en el 2004, psiquiatra, estuvo en los campos de concentración nazi de Auschwitz, Alemania, y entonces allí él se dio cuenta de que todos teníamos una motivación emocional, no cognitiva, ni emocional. Él y todos sobrevivieron en el campo de concentración por una razón. Porque él se dedicó, ¿cuál es su nombre? Carlos. Entonces, cuando veía a Carlos deprimido,
le recordaba lo que le preguntó a Carlos el primer día, de qué pasaría si en ese instante abrían las puertas del campo de concentración nazi. O imaginar que Carlos dijo que él correría y abrazaría a su madre. Cuando lo veía muy agachado, muy deprimido, muy mal, en ese instante, ahí en ese instante, le decía, equivocarnos, su mamá lo está esperando. Claro, otra vez le movió el piso y su mamá lo está esperando. Emotivamente, ¿podemos nosotros ayudarle a reconfigurar a los chicos? La misma pregunta. Bueno, muchachos, imagínense que están encerrados en un campo de concentración, están encerrados en tal parte, bueno, no sé, puede pasar algo muy grave, delicado, y les van a abrir la puerta. ¿Qué sería lo primero que harían? Uy, profe, yo tal cosa. Pon al lado la asistencia. Recuerden que la asistencia es para eso, para que al frente no coloquen si fue o no fue, sino al frente esa palabra. Y se la recordamos todo el tiempo. Equivocarnos. Ese 3, bueno, es tu 3, pero ¿qué pasa con tu mamá? ¿Qué te vas a dar? ¿No crees que pues, emocionalmente? Y objetivamente, yo creo, me van a perdonar mis colegas investigadores, yo creo que objetivamente el epitafio se construye como se construye una pregunta de investigación. Igualita. El chicharrón de un proyecto de investigación es ¿qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y para qué? No todos comienzan la pregunta igual. Yo mi epitafio debo saber cómo lo comienzo. Por ejemplo, se los confieso públicamente porque me viene del alma. Si yo me muriese hoy, quedo feliz porque mi libro de filoterapia ya al menos ha sido leído por un grupo de personas. La terapia que he venido haciendo con ellos desde hace 10 años, rompiendo los esquemas psicológicos y filosóficos, ha servido, cosa que voy a recapitular científicamente hablando para entregarlo al doctorado. Yo me muero y me muero feliz porque mi pregunta era el ¿para qué? Entonces siempre me hice la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Sirve para la terapia, o sea, para que tú te conozcas y seas siempre mejor. O sea que mi epitafio, si me lo quieren colocar, porque de pronto me muero en la vuelta de la esquina, colóquenme a Freddy Serna, filoterapia. En ese instante mi pregunta fue el para qué, no el dónde, no el cómo, no el quién, no el cuándo. La pregunta objetivamente es igual que una pregunta de investigación. Está recogiendo el compromiso, está un tanto visible, acompañándome en la mesa, de pronto respetando el protocolo de las corbatas. Pero este amigo discípulo, podemos decirlo así, me pone en la cercanía de seguir creyendo que cuando yo decidí abandonar rotundamente la vida empresarial, productiva, de la manufactura, para volcar hacia la educación superior como un gesto revolucionario y revolucionante, no me equivoqué. Cuando en 1999 tenía la opción de acercarme a los que habían crecido conmigo para buscar venganza por la muerte de mi padre en un acto guerrillero, sí, un atentado guerrillero, más bien reflexioné y dije, vamos a hacer la revolución sin disparar, sin matar, sin buscar venganza, sin buscar amigos de otro bando o paramilitares o formar grupos. Y había suficiente discurso, suficiente cercanía para hacerlo. Y no lo hice. Creí que podía tener una vida de maestro, me acerco a ella y hoy a Freddy Serna, amigo y discípulo, tuve la fortuna de ser par lector de su obra. Tengo la fortuna de haber recibido de primera mano su obra para que me acompañe. Es uno de los libros de cabecera. Me da la posibilidad de morir feliz también, porque se están dando frutos. Hay semillas que han caído en un buen campo y se están reproduciendo. Y esas señales las agradezco y les digo a los futuros licenciados: ustedes son un ejército, pero no en la concepción maquínica de ejércitos aniquiladores. Están llamados a ser un cuerpo transformador de la sociedad colombiana. Primero, crean ustedes, aliméntense de las palabras escritas,
de las señas de la naturaleza, de las palabras escuchadas, y sigan construyendo en familia. Y cuando la familia no sea la de padre, hijos, hermanos, invéntense una familia en las aulas, en la comunalidad, en su barrio. Si no les cabe, porque tienen que ser ermitaños, por lo menos desde allá, muevan las alas para el efecto mariposa, que acá estamos otros convencidos de que podemos ser un tsunami transformador de la sociedad. De lo contrario, los invito a que abandonen, pero yo sé que no van a abandonar. No van a abandonar. Muchas gracias por la oportunidad, Jaime.